Qué bella toda esa presentación. ¿Qué decías, Graci? Qué bella toda esa presentación. Ah, sí, entre esta plantilla. Bueno, entonces, nuevamente, buenas tardes. Hoy quise traer este término, que es sororidad. Lo escuché como en un espacio académico de mi trabajo y me pareció muy lindo investigar sobre él y encontré varias cosas interesantes. Creo que es importante hablar de este término porque hace parte de cómo hilar más fino en el tema del feminismo radical. Entonces, quiero saber si ustedes habían escuchado antes este término, si para ustedes es familiar, si tienen claro pues cuál es el concepto. Yo no lo he No, escuchado. me es total Yo ajeno. nunca en Ahora, la vida y no ni la más remota idea. Listo. Libardo, ¿qué Yo ibas a sí decir? no, que me es totalmente ajeno, nunca lo había oído. Ok, vale. ¿Quién más habló por ahí? ¿Cindy? ¿Alguien más? Martica. sí, o sea, yo lo escuché por primera vez porque una chica que habla conmigo por aquí, vecina mía, ella me lo dijo. Me dijo el término y me dijo lo que significaba. Ok, listo. Ya lo había Yo no tenía ni idea. Sí, yo lo escuché hace muy poco y empecé como a indagarlo y encontré cosas muy bonitas. Ya vamos a ahondar más en la definición, pero para que nos hagamos una idea, es la amistad entre mujeres, la solidaridad entre mujeres. Eso significa sororidad. Entonces, lo que yo les decía me parece importante porque es como un aporte del feminismo radical a, a la inclusión de nueva terminología para hablar de las luchas que generan las mujeres, ¿sí? Y de la hermandad que se genera entre mujeres en ese derribar un poco el patriarcado. Entonces, para hablar de sororidad, hay dos autoras muy importantes de este término. La primera es Kate Millett, no sé si se pronuncia así. Ella es una estadounidense, es escritora y fue escritora y profesora, y ella es la que inicialmente empieza a hablar de este término, pero no en inglés. El término se traduce sisterhood, ¿ya? Y es hermandad. Ya vamos a hablar como de la etimología del término. Y ella, Kate Millett, es como una de las figuras también del feminismo de la segunda ola y hace como un aporte político a entender la corriente feminista desde desde el papel social de la mujer y me gusta mucho como lo que alcancé a leer de ella como desde un ámbito cultural, ¿sí? Entonces, pues digamos que va como muy de la mano con muchas cosas que hemos estado estudiando últimamente. Entonces, ella habla, Kate Millett, que el origen de el patriarcado no es algo biológico, ¿cierto? Que es algo que hemos estado discutiendo y como debatiendo en los últimos estudios, enterándonos de esa postura, y ella le atribuye ese papel de la mujer a un tema histórico y a un tema pues, cultural. Ella es como una de las que quería mencionar, y posteriormente ella, Marcela Lagarde, ella es mexicana, antropóloga,
Ella sí nació en 1948 y actualmente pues ha hecho muchos aportes como a este término. Busqué algunos videos y me pareció muy interesante lo que decía. Se lo recomiendo, me parece que tiene una postura desde el feminismo radical. Quizás podamos ahondar un poco más, pero lo que pude ver, lo que escuché y hasta donde investigué, me pareció bastante acorde esta fuente. Entonces, ahora sí miremos. Bueno, ella, Kate Millett, es la que introduce el término. Como les digo, inicialmente es Sisterhood y posteriormente Marcela Lagarde, ella hace como una apropiación de ese término al léxico de habla hispana y empieza como a ahondar en cómo se daría esa sororidad. ¿Listo? Entonces, miremos aquí. Sisterhood, ¿qué significa en inglés? De pronto los que tienen manejo del idioma. Hermandad. Hermandad. Se dice Kate. Ok. Entonces, este tema es un término que se refiere específicamente a mujeres, ¿sí? No está como acoplado para el género masculino. Para el género Exacto. masculino ya existe una otra palabra. ¿Cuál sería? Brotherhood. Exacto. ¿Y en español? Es lo mismo, hermandad, porque para nosotros hermandad no tiene género. Entonces ellos dividen hermana y hermano. Y a cada uno le ponen la edad, digamos, correspondiente, pero diferenciando sexo. Nosotros tenemos hermandad en general. Ajá. Pero inclusive, por ejemplo, el término fraternidad es como esa hermandad que se refiere al género masculino. ¿No? Entonces, antes, No, también es indefinido. Puede ser una sí, fraternidad. inicialmente, eh, dentro de lo que estuve como consultando, se refería, bueno, y como digamos que el lenguaje muchas veces desconoce lo femenino, ¿cierto? Entonces, pues se dice, no, pues cobija a ambos géneros. Pero, digamos que sororidad nace de la necesidad de nombrar eso que no se nombra, eso que aparentemente ya está puesto sobre la mesa, como la fraternidad, pero se especifica acá desde una visión de género que era necesario entender esa sororidad, ¿ya? Desde la mirada femenina, desde la hermandad femenina. Y sor es un término de origen latino que representa hermandad, ¿sí? Hermanas. ¿Por qué hermandad? Porque se habla de ese término y me pareció muy interesante, es que no se habla de amigas o no se habla de algo maternal, porque los que se quería con el término era generar paridad, igualdad, equilibrio, ¿sí? Donde no se reflejara una relación de poder en ningún momento, ¿sí? Entonces, por eso nace el término sororidad. Dime. Bueno, yo estudié en la normal superior y es dirigida por monjas. Y bueno, yo lo entendía porque les decían Sor, Sor Lucía, Sor, y ahora entiendo. Sí, sí, tiene que ver con ese tema
de que somos hermanas, pero también, digamos, acá lo que quiere vincular es que somos hermanas y somos iguales y estamos en una misma condición, y esa condición se ve bajo la óptica del feminismo, ¿sí? Entonces, como que las dos hemos sido oprimidas, o no las dos, sino hemos sido como grupo, como colectivo, hemos sido opacadas, hemos sido vulneradas, ¿sí? Como que empezar a poner sobre la mesa todas esas cosas que nos unen como mujeres desde una óptica de género, ¿sí? Somos un grupo al que le suceden ciertas cosas similares. Entonces, a eso se refiere como el término sororidad. ¿Mm? Y lo que quiere vincular es como la amistad que se puede tejer entre las mujeres. Y me parecía también importante mencionar que ese término empieza a construirse cuando la mujer entra en la vida pública, ¿sí? Cuando, por ejemplo, a la mujer se le da el derecho de ir a una escuela. Porque antes de eso, antes de adquirir esos derechos, las relaciones entre mujeres eran netamente filiales, ¿sí? Entonces, las relaciones que se tejían era con la familia o de vecindad, ¿sí? Y es cuando entramos en el escenario público, cuando empieza ese término a tomar también como fuerza, porque ya no es una relación solamente de parentesco, sino que empezamos a ver cosas en común, cosas que nos unen como mujeres, ¿sí? Y eso se da a partir de la adquisición de derechos, como la educación, donde ya empezamos a compartir otros espacios, y es allí donde empezamos a tejer la sororidad. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien me puede ayudar a leer esta definición? No sé si la alcanzan a ver claramente. Yo la veo. Lili, ¿me puedes ayudar a leerla? Con gusto. La palabra sororidad se deriva de la hermandad entre mujeres, el percibirse como iguales que pueden aliarse, compartir y sobre todo cambiar su realidad debido a que todas de diversas maneras hemos experimentado la opresión. Gracias. Entonces, este término de sororidad implica, primero que todo, hermandad. Pero ¿cómo nosotros podríamos vivir esa hermandad en medio de la diferencia? ¿Sí? Porque el término no implica que yo apoye a otra mujer independientemente de aspectos como la injusticia, ¿sí? Si yo tengo una par de pronto que genera opresión frente a sus subordinados y demás, pues no implica, sororidad no implica que yo sea amiga de todos y que por ser mujer yo voy a defender su postura, no. La sororidad se entiende más bien como desde una mirada de contexto, donde hay un peso cultural en la mujer, donde hay un peso en sus roles, donde hay un peso en sus funciones, en su físico, a partir de esa mirada, entonces yo empiezo a tejer con esa otra mujer, ¿sí? Sin excusar de pronto sus errores, ¿sí? Y parte de desmentir como esa falacia biologicista patriarcal, ¿sí? Entonces es percibirnos como mujeres iguales para aliarnos, para compartir, para cambiar una realidad. Y eso es un tema muy importante, cambiar la realidad. Cuando hablamos de sororidad, no solamente es la amistad entre mujeres, sino que tiene un objetivo, y es que yo lo miro desde una perspectiva de género, me pongo unos lentes de género para mirar cada situación
y poder transformarla, ¿sí? Y construir en el respeto a la dignidad de la otra persona, de esa otra persona con la que estoy construyendo sororidad. ¿Mm? O partiendo de ese concepto, nosotros, ¿cómo podríamos, o qué diferencia encontraríamos entre solidaridad y sororidad? ¿Cuál sería como la diferencia? Pues acabas de mencionar una que es que te pones la visión del feminismo radical, mientras que en el otro creo que deja eso más de un lado. Creo que una que es la solidaridad es como más superficial y la otra tiene que ver más con ver las causas. Ok, gracias César. Yo creo que solidaridad no implica género en principio y además usualmente digamos, yo lo percibo o lo pienso desde el sentimiento de alguien que está exento del sufrimiento que está padeciendo otro. Y en cambio la sororidad es, digamos, un mismo sentir. O sea, en la solidaridad en general hay uno que sufre y el otro que no está sufriendo se solidariza con el otro que sufre. En este caso es aunar los sentimientos y fortalecerse mutuamente. Sí, sí, tocaste varios puntos importantes, gracias. Pero antes de dar como la conclusión, quiero ver si alguien más ve más diferencias entre los dos términos. Yo creo que la principal es el género, porque la sororidad es muy específico de la hermandad entre mujeres. En cambio, la solidaridad no. Es un valor general. Ajá. ¿Alguien tiene el concepto de solidaridad? Gracias, Cindy. ¿Alguien que lo tenga por ahí a la mano, el concepto? Bueno, mientras lo buscan. Yo lo tengo. Ay, gracias, Matías. Ya dice, adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Ujú. Sí, mira que, gracias, Matías. Hay un elemento. Ajenos. Ajá, un elemento importante es que en la solidaridad yo siento empatía por algo o me adhiero a una causa que realmente no es mi causa. Y en la sororidad, al ser sororas, nosotras nos adherimos a una causa que nos atañe a todas, ¿sí? Y que en diferentes grados y de diferentes maneras hemos sufrido todas, ¿sí? Porque todas estamos dentro de una cultura sexista, ¿sí? Ese es uno, ¿sí? Que yo me adhiero a mi propia causa, ¿sí? Entonces, porque si un valor importante sería la solidaridad, unirme a causas que son justas para acompañar al otro, pues también debemos unirnos entre nosotras en lazos de hermandad para acompañar una causa que nos toca directamente a cada una de nosotras. Y pienso que cuando nosotros empezamos a reconocer eso, podemos empezar a mirar también cómo hago lo personal político, cómo pongo en práctica todo ese discurso del feminismo radical para ponerlo en mi vida diaria. Y una de las formas que yo propongo es que es a través de la sororidad, ¿sí? Es a través de la unión de la hermandad entre mujeres
pero a partir de una perspectiva de género, donde se reconoce el sexismo, donde se reconoce el machismo en cada una de las acciones que nos rodean diariamente, ¿sí? Y en la cultura en la que estamos inmersos. Otra de las características... Yo quería hacerte una pregunta. Dime. O sea, es como una organización, ¿no? No es algo formal. No es, exacto, no es formal porque, o sea, mi pregunta es porque la solidaridad es como algo individual. O sea, es un valor, es como una cualidad, no sé. Pero sororidad, o sea, ahí no pueden haber hombres, solo es entre mujeres. Y, o sea, por eso tendría que ser como algo organizado, o sea, uno, o sea, no sé cómo, o sea, cómo uno aplica eso en la vida. Es una acción colectiva, ¿sí? No es tan individual, sino es una acción colectiva porque habla de la unión entre varias mujeres, ¿sí? Pero no es una organización formal, es más bien una actitud personal que convoca lo colectivo. ¿Cómo yo lo podría? Voy a ir hablando de otra cosa que tú mencionaste para ir cerrando los puntos, porque ya al final vamos a mirar cómo lo ponemos en práctica, cómo aterrizamos ese término a nuestra vida cotidiana. Yo les dije, entonces, una de las diferencias entre sororidad y solidaridad, hablamos de que efectivamente es un término que convoca más que todo a las mujeres, porque son las mujeres las que hemos sido, las que estamos viviendo y las que requerimos esa adhesión a una causa común, ¿sí? Y algo muy importante de este término de sororidad es que tiene que tener una perspectiva de género para cambiar para ir modificando poco a poco una realidad. Entonces, por ejemplo, al ver una situación de conflicto de pareja, ¿sí? Si yo me paro desde la sororidad, para hablar de sororidad tengo que pararme desde el feminismo. No podemos hablar de sororidad si no nos paramos desde una visión de género, ¿sí? Porque si no, entonces estaríamos, por ejemplo, como dirían el movimiento de los derechos de los hombres, podrían argumentar que ese es un término egoísta o que es un término que no incluye, sino que está excluyendo a un grupo de la población, ¿sí? Pero si yo me paro desde una perspectiva de género, reconociendo las vulneraciones que ha tenido el género femenino y que no ha sufrido el género masculino, por ejemplo, entonces al leer por cualquier realidad, por ejemplo, un conflicto de pareja, yo tengo que analizar cuáles relaciones de poder se ven en esa relación de pareja para que la mujer haya sufrido ciertas violencias y acompaño en hermandad esa situación sin juzgar a la mujer porque no toma decisiones o porque no sale de ese ciclo, ¿sí? Obviamente yo invito a la transformación. Cuando invito a la transformación, pues empiezo a reconocer y a empoderar a esta mujer también, ¿no? Pero diferente que si yo no lo mirara con una perspectiva de género, entonces lo que haría sería muchas veces juzgar a esa mujer que ha estado en ese círculo de violencia porque no es capaz, entre comillas, de salir de él, ¿sí? ¿Lo vamos aterrizando un poco más el término? Sí. Sí, sí. Sí, yes. Ok, entonces la otra característica de este término de sororidad es que implica un cambio. Y un cambio no desde cualquier óptica, sino un cambio desde las relaciones de género y desde la visión real de un mundo realmente patriarcal que pues ha oprimido y ha generado un rol en la mujer que tiene unas implicaciones, ¿sí?
que ha cosificado muchas veces a la mujer y que eso tiene unas implicaciones. Entonces, la sororidad implica esa hermandad para percibirnos como iguales, para percibirnos como seres que podemos aliarnos, que podemos realmente ser empáticas y entender qué es lo que sucede con la otra, ¿sí? Cómo se experimenta la opresión desde el ser mujer, ¿sí? Diferente a la solidaridad, que es un tema en que yo me uno a una causa de un otro para acompañarlo, pero que esa causa realmente no me toca, ¿ya? Bueno, ¿y cuál sería el objetivo de tomar este término? Quiero que por favor me ayuden a leer este texto. ¿Alguien? Si quieres yo. Gracias. No hace falta ser de la familia, de la religión del verdadero Dios, del partido político adecuado, del ejército correcto. No hace falta ser de un grupo cuya identidad requiere y se justifica en la opresión de otros grupos, es decir, de un grupo violento. Desde la sororidad se comprende que quienes han sido despojadas de su condición humana son objetivos del sistema patriarcal y se ofrece un apoyo para que cada cual pueda sobreponerse y optar por transformar su vida interior, su comprensión del mundo y con ello el lugar que ocupará en el escenario de la sociedad. Gracias. ¿Qué piensan de ese texto? ¿Cómo lo ven? Dice que no hace falta ser de la familia, de la misma religión, no creer en el mismo Dios, no ser del mismo partido. ¿Cómo ven eso? Yo lo veo, o sea, cada vez que estás hablando sobre ese término me recuerda el tema que tuviste sobre la interseccionalidad. Y lo que creo es de que realmente ese término ayuda a entender que todas las mujeres pues sufren una misma realidad independientemente de su raza, su género, perdón, su raza, su religión, etcétera. O sea, es un complemento a esta misma definición de interseccionalidad, ¿ya? Existen diferentes realidades entre una mujer blanca, una mujer coreana, una mujer negra, y sin embargo todas las une un mismo tema, y es que todas viven en un sistema patriarcal. Y preciso, este tema está muy bueno para mí porque yo esta mañana estaba viendo una entrevista de una mujer prostituta, bueno, era prostituta y hoy escribe libros. Y ella hablaba sobre cómo entre las mismas mujeres de la cuadra, por cierto, era una mujer colombiana de aquí de Medellín, y ella hablaba de cómo las mismas mujeres de la cuadra se odiaban entre ellas porque estaban buscando, era un cliente, estaban buscando prácticamente cómo quitarle el pan de la boca a la otra. Y ella decía, uno no se da cuenta de que el mismo sistema patriarcal te vuelve enemigo o enemiga, ¿no? En este caso de la otra, cuando todo eso se cae si tú quitas al hombre del centro. Sí, totalmente. Yo veía este concepto como algo muy revolucionario porque la cultura precisamente nos enseña todo lo contrario. Desde pequeños, alguna vez hablábamos de los cuentos infantiles, donde una de las mujeres es la princesa, la bella, la que tiene que ser rescatada, y la otra mujer es la antagonista, la bruja. Y a partir de esa dialéctica que se nos inculca a través de esos cuentos y a través bueno, de muchas formas, se nos enseña rivalidad entre mujeres, ¿sí? Competencia, eh, como el ejemplo que tú pones, César, ¿sí? Las dos estamos compitiendo. Y este término de sororidad nos invita a todo lo contrario, a buscar realmente la hermandad, a pesar de que no tenemos de pronto la misma religión o a pesar de que no
no somos de la misma familia y a pesar de que no en todos los puntos nos encontramos, hay algunos con perspectiva de género en los que sí nos encontramos y en los que sí podemos construir juntas y en los que podemos desmontar un poco ese discurso patriarcal de la disidencia y de la eh, confrontación entre las mujeres, ¿sí? Entonces me pareció muy bonito. Yes, ahora que tú hablas de la rivalidad, yo estaba leyendo un artículo hace unos días de la quitamarido. Ujú. O sea, el hombre es infiel, tiene su amante, se pelea con la esposa, vuelve con la esposa, pero la mala fue la mujer, la otra, que fue la quitamarido. Pero Ajá. si la mujer es infiel, ella queda como la bandida en la sociedad, ya. Y Ujú. le quitan como la responsabilidad al hombre de que quien tenía el compromiso con la señora era él, no la muchacha. Cuando a veces, en muchas ocasiones, hay muchas que sí, obviamente saben, pero hay veces que también no dicen que son casados y que tienen hijos. Entonces crean como Sí. una persecución y juzgan y hasta, o sea, cuando también el problema y también tiene responsabilidad el esposo. Sí, sí, es eso, es ese discurso que nosotros repetimos sin analizarlo y sin verlo con los lentes de género, el que hace tanto daño, porque entonces para ir poniendo más práctico este concepto de sororidad, ¿cómo lo podríamos ver desde una perspectiva de género? Hay una responsabilidad también en el género masculino, ¿cierto? Y desde nuestro discurso y de nuestra sororidad con la otra, con la que fue engañada, pero también con la que participó de ese encuentro amoroso, cómo yo leo esa realidad y cómo yo eh, soy también sorora con esa persona, genero hermandad y genero un discurso real de responsabilidades, ¿sí? Donde no solo la responsabilidad es femenina y no solo mi contrincante es la otra, sino que también hay una responsabilidad masculina que en el discurso se oculta, ¿sí? Y no se menciona y no se hace visible de ninguna manera. César. Sí, o sea, me vino a la mente el ejemplo que puso la anciana Tess en 2021, sí, en el Campal de Brasil, cuando ella hablaba sobre esta historia que ella creó ficticia, ¿no? Entre Lucifer y Jesús, y ella lo puso todo como tipo una novela, dos mujeres peleándose por un hombre. Ya me hizo recordar mucho lo que habla sobre la rivalidad entre mujeres y también cuando uno lo ve en la vida real, en el tema de las empresas. Por ejemplo, las mujeres que tienen un patrón de belleza según el resto de la sociedad más, no sé, más bonito, por decirlo así, ¿No más este, aceptado? ¿Mm? eso, son las que ascienden, mientras que la muchacha que no cuadra con esos patrones de belleza, pues va quedando relegada a posiciones más tipo seguridad, tipo de limpieza y cosas así, o sea, posiciones más bajas. Y eso fomenta la rivalidad en las mismas mujeres, pero esa rivalidad viene en sí, es por esta visión, sí, heteropatriarcal, machista y que se basa todo en el tema de la belleza. O sea, las mujeres, si se quitara esa visión del mundo, las mujeres ni siquiera tendrían que andarse preocupando por cosas tan superficiales y banales, como lo que es el tema de, ay, yo estoy más linda que tú, o yo me hago las uñas, o yo gasto medio salario arreglándome y cosas así que nada que ver. Sí, yo lo veo también como que cuando nosotros apropiamos el discurso de la sororidad,
No participamos de conversaciones en las que se menciona, por ejemplo, que una mujer ascendió por su físico. ¿Sí? Puede ser muy linda, puede generar muchos patrones de autocuidado y querer seguir un estereotipo social. Pero yo no juzgo a esa mujer en mi sororidad acompañando un discurso donde se menciona que ella ascendió o que tiene un buen cargo o que tiene un buen sueldo por ese factor, ¿sí? Sino que valoro desde el discurso femenino, ¿sí? Y desde el feminismo radical, voy a la raíz, ¿sí? Porque eso implica el ser radical, ir a la raíz de la desigualdad y reconocer que la otra también tiene derecho a ascender y no parte específicamente de su físico, sino que también puedo reconocer en la otra las cualidades que tiene para llegar a ciertos cargos, ¿sí? Porque entonces todo lo femenino es limitado a algo realmente físico, porque como parece que la razón o las habilidades o las capacidades no están unidas al concepto de mujer, sino que están totalmente desligadas. Entonces, cuando vemos a alguien ascender, por ejemplo, decimos, no está la razón unido a ese concepto de mujer, entonces, ¿qué está unido al concepto de mujer? La estética. Entonces, fue por su estética que ella ascendió. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros miramos la raíz de esa situación, decimos no, porque nosotros sabemos que la diferencia entre hombres y mujeres no es biológica y que ella tiene ciertas capacidades, ¿sí? Es como hacer esa mirada, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de sororidad, no estamos hablando de que somos amigas todas, y que todas nos aplaudimos lo que hace la otra y que como algo tal vez como tan idealizado, no. Lo que estamos hablando es de un esfuerzo real, de un análisis crítico de un orden social en el que yo no entro en un discurso de sexista y en el que reconozco ese sexismo como un elemento nocivo para la humanidad, para la democracia, para la dignidad de la otra, ¿sí? Y es un esfuerzo para cambiar esa cultura de reconocer a la mujer solamente en un ámbito, solo bajo una faceta, ¿sí? Estética y racional, y bueno, todos los estigmas que tiene ser mujer. Entonces, cuando hablamos de sororidad, esto requiere un esfuerzo y eso no es algo que instintivamente se da, es más, es algo que, lo que les decía, nos han metido en la cabeza que antes somos rivales, ¿sí? Entonces yo requiero un esfuerzo para ser sorora, requiere un esfuerzo que no es instintivo, que no es hormonal, que no es biológico, sino que requiere mi análisis, mi raciocinio, mi mirada desde el feminismo, ¿sí? Desde el feminismo radical, ¿ya? Y a partir de eso, entonces lo que buscamos es generar una cultura que a partir de nuestras actos individuales va generando una fuerza colectiva, que es entrar a una conversación con otro punto de vista, es no dar cuerda a esas conversaciones sexistas donde muchas veces nos quedamos calladas, ¿sí? Sino que dar ese punto de vista donde se visualice el sexismo, donde se visualice el machismo, donde se visualice muchas veces la homofobia. Es como eso. Y eso no se posibilita a través de la crítica, la pelea, una lucha, porque también me pareció muy interesante lo que planteaba esta autora Marcela Lagarde,
Marcela Lagarde, y ella decía que nosotros hemos también culturalmente como interiorizado esa forma de dar un discurso solo a través de la pelea, solo a través de la crítica, solo a través de la fuerza, y eso es como una cultura patriarcal que nosotras también, a la cual nosotras nos adherimos y también empezamos a hacer un discurso de la misma manera. ¿Mm? Y esa no es la invitación en la sororidad, sino al contrario, es a través de la empatía, pero de generar también el discurso a través del género, pero empático, ¿sí? Donde no somos rivales, no estamos luchando como ese léxico tan violento también, ¿sí? Que nos invita a la lucha, a la contienda, no, sino es a través de la hermandad, porque eso es lo que significa este término, ¿no? Hermandad. ¿Quién me puede ayudar a leer este, por favor? Yo lo leo. Hasta que no podamos nombrar algo, no podemos compartir la experiencia, no podemos describirla, no podemos responder a ella. Entonces, gracias. Entonces, es a partir de nombrar lo innombrable que empezamos a hacer también una transformación y por eso ese término también es como tan revolucionario, porque empieza a nombrar cómo las mujeres también podemos unirnos por una causa en común, que es el sexismo, eh, frente al cual hemos todas sido vulneradas o perjudicadas de alguna manera, ¿sí? Marcela, la antropóloga de la que les hablé, ella habla de un poema, pero la verdad no lo encontré, se llama El arduo camino de la A, es de Griselda Álvarez, y en ese poema se menciona como de una manera muy bonita cómo ha sido la lucha también para incluir a las mujeres en el léxico. Y entonces, cómo es importante nombrarnos, cómo es importante reconocer términos que nos identifiquen, cómo es importante generar un diálogo colectivo a partir de nuestras necesidades y de nuestros intereses, que como decía la cita anterior, no implica que seamos todas iguales, que pensemos lo mismo, que seamos del mismo partido político, pero que cuando yo me pongo, vuelvo y lo repito, las gafas desde una perspectiva de género, logro ver que la otra también tenemos más cosas en común y es a partir de allí donde podemos generar encuentros, ¿no? Entonces, ese desmontar ese discurso patriarcal solamente y exclusivamente patriarcal, donde ni siquiera la mujer se nombra, ¿sí? Y donde, yo creo que muchos hemos sido partícipes como de esa discusión de que si nombramos las y los y les, y que es dispendioso pero es importante porque eso ha dado pie, por ejemplo, a generar términos como este, que, que reconoce que hay un grupo y un colectivo que tiene necesidades, ¿sí? Que es la mitad de la población, somos la mitad casi de la población y que requerimos ser reconocidas, ¿sí? También en lo verbal. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Bueno, entonces miramos cómo practicar ese término que es la sororidad, ¿sí? ¿Alguien me puede ayudar a leer este texto? Dice, debemos dejar de competir entre nosotras. El patriarcado construye estigmas de ser mujer,
construye una fobia contra el feminismo y las mujeres debemos analizar y tener una conciencia crítica para modificar las formas de comportamiento y relación entre mujeres para que el apoyo sea recíproco. Marcela Lagarde. Ujú, gracias, César. Entonces, lo primero para poner en práctica este término es que nosotros debemos mitigar la enemistad entre mujeres a través de nuestro lenguaje, a través de nuestro comportamiento, sí, de nuestro discurso, pero también de nuestra práctica. Debemos mitigar esa enemistad con la que se nos ha educado respecto a que la otra es mi enemiga, es mi competencia, es mi rival, ¿sí? Ese es como el primer punto. Y empezar entonces a buscar puntos comunes donde nosotros reconocemos que las mujeres hemos sido víctimas de una violencia de género y que es a partir de allí donde nosotros vamos a generar los puntos de encuentro, ¿ya? Esa es nuestra necesidad común. Se llama violencia de género. Ese es el daño común, el que hemos vivido todas, en cualquier contexto, y nosotros lo hemos visto en el mensaje, sean en escenarios de guerra o en escenarios de paz, en países democráticos o en países autoritarios. Lo que nos convoca es ese daño común que hemos vivido, que se llama violencia de género. Y nosotros lo veíamos también en que no importa si es a través de la religión o a través del ateísmo. Son muchos escenarios, pero siempre lo que nos va a convocar es eso, ¿cierto? Que hemos sido víctimas de violencia de género, ¿no? Y para nosotros, ese sería un punto. La segunda forma de practicar la sororidad es darnos cuenta de que existe la misoginia. Yo creo que como movimiento nosotros hemos trabajado mucho en eso, pero pienso que aún nos falta muchísimo más por trabajar, ¿sí? Y generar los espacios donde reflexionemos cómo esas relaciones de género también son tan misógenas, ¿no? Eso sería lo segundo, notar el evento. Yo no puedo cambiar algo si no noto que ese algo está mal y que si yo me uno a cierto discurso o me uno a cierta práctica, pues estoy, digamos que participando de esa cultura misógena, ¿no? Lo tercero es que la sororidad, como yo les decía, no es algo mágico o algo biológico o algo que nos nace, sino que nosotros tenemos que tener en cuenta que esto requiere nuestro esfuerzo. Para notar nada más el evento misógeno, requerimos un esfuerzo. A veces estamos ante un tema de violencia de género y ni siquiera nos percatamos que eso es violencia de género. Entonces, necesitamos formación, necesitamos esfuerzo para ver esos eventos que son sexistas y que hacen parte de esa cultura patriarcal, que la idea es que nosotros empecemos a desmontar, ¿sí? A través de nuestros actos, que si sumamos los actos de cada una y cada uno en solidaridad, pues vamos rompiendo, ¿no? Con esa cadena que hemos arrastrado históricamente, ¿no? Lo otro es la empatía como afecto de la igualdad, aceptar que todas somos dignas de un trato respetable, ¿sí? Y eso hace que a través de esa empatía, de no dar la espalda a esa mujer que está siendo violentada, pues nosotros podamos generar algún cambio, ¿sí? Recordemos que nosotros hemos hablado de ese tema, ¿no? De cómo lo personal es político, cómo eso personal genera una ética en mí y una política en mí, ¿sí? Y en los demás, en los que también, frente a los cuales yo soy influencia. Entonces, esa es como
como la otra forma práctica de vivir la sororidad, ¿sí? No se trata de no ser críticas, ¿sí? Lo que les decía, no es un ideal de vamos a andar todas juntas y nos vamos a respaldar sin importar si es justo o es injusto, no, de eso no se trata de generar una crítica, pero una crítica real que rompa con los paradigmas y con los estigmas con los que hemos cargado históricamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vivimos? En apatía, en reconocer la necesidad común, en notar los eventos que son sexistas, en construir relaciones de amistad donde mi apoyo hacia la otra tenga esa perspectiva de género, ¿sí? Donde yo no invite más bien al sometimiento frente a una violencia, por ejemplo, cualquier tipo de violencia, ¿no? Donde dejemos la competencia como herramienta de relación entre nosotras, ¿sí? Es como eso, como así como lo podemos practicar. Bueno, no sé si quieren que hagamos alguna discusión al respecto. Vamos que básicamente era eso lo que quería compartir, pero quiero que de pronto, si quieren discutir alguno de los puntos que hemos tocado, pues lo podemos hacer. Tengo una pregunta. Bueno, no sé si lo mencionaste, creo, ¿no? La responsabilidad de los hombres. ¿En cómo, qué contexto sería en este caso con la sororidad? Sororidad. El papel de los hombres lo podríamos decir como una solidaridad a la que se unen, pero la sororidad, digamos que el término específicamente menciona que es un tema de hermandad femenina, ¿sí? Digamos que no entraría el género masculino en ese término, pero obviamente pueden acompañar a través de también apoyar como la argumentación femenina, ¿cierto? Acompañarla, solidarizarse con esa soridad o sororidad que se presenta entre el género femenino, no juzgando ese colectivo, ¿cierto? De esa manera podría ser como el papel del hombre. ¿No tienen preguntas? Yo tengo una. A ver si entre todas la discutimos y todos la discutimos. Y es, digamos que esto es conceptualmente nosotros entendemos entonces, ya entendimos hoy el término sororidad y entendemos que podemos generar ese tipo de alianzas, digámoslo, para acompañar a otras mujeres que sufren lo mismo que nosotras, que todas tenemos ese mismo sentir. Miremos como nuevos ejemplos prácticos en nuestra cotidianidad. ¿Cómo podríamos nosotros vivir esa sororidad? ¿Se les ocurre algo de cómo nosotras aplicamos este término en nuestra vida? Este término que además viene del feminismo radical y lo que les decía es como empezar a tejer un poco más profundo. Por ejemplo, cosas diarias, a veces en el trabajo, en un espacio que tú compartes con las demás personas, si llega a presentar un tema de género que es tan común y pues dar uno su punto de vista, ¿no? Ahí va como enseñando un poco de lo que entiende
y, y a la vez muestra como el apoyo que uno tiene hacia la lucha. Ajá. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Cindy, pero yo en mi caso, he practicado eso. Disculpen. Pues, bueno, como Liliana tiene ese problema allí, pues mientras vuelve, yo creo que más bien, por ejemplo, ¿dónde ustedes pasan la mayor parte de su tiempo? ¿Ya? ¿Dónde paso yo la mayor parte del tiempo? ¿Ok? O en la casa o en el trabajo, ¿no? Entonces, en la mayoría de esos escenarios, pues obviamente se presenta en el trabajo. Y, por ejemplo, el ejemplo que puso Cindy hace mucho rato de ese artículo que ella leyó, ese tema de la quitamaridos, ¿ya? Entonces, mira, ¿cuántas veces eso no se presenta? O sea, muchísimas veces. ¿Y qué es lo que piensa la mujer que del marido que le fue infiel? Ella siempre va a pensar es que la culpa es de la otra. Entonces, si quieren ponerlo en práctica, pues redirigir los pensamientos de la mujer y no ver al hombre como el centro de todo, sino quitarlo a él y ver la causa ya de fondo, ¿no? Y ver que la mujer en ese caso no es que sea una malvada, no sé, el demonio, el diablo, ya una cosa así, que ella no es eso, sino verla de una forma más humana, verla de que la otra persona, que en ese caso fue el hombre, cometió un error, ni siquiera un error, algo que es ilegal en sí. Y ya, o sea, entender que no es la víctima, sino que cambiar ese rol allí, ¿no? Dejar de verlo a él como un víctima y a ella como la culpable y sentir eso, ¿no? Por la otra persona, que en ese caso es la mujer, sororidad, que es fraternidad. No creo que la otra mujer vaya a sentirse como que, ay, ahora amo a esta otra persona. No creo, pero tiene que ver más con eso, o sea, cambiar tu percepción, dejar de verla como un diablo y verla como más humana, tener más empatía con esa persona. Ujú. Sí, y no se trata como de no generar ninguna crítica o ninguna responsabilidad, ¿sí? En ella, pero sí redirigir el discurso hacia los responsables de la Eso, situación, ¿sí? eso también quería como aclarar porque, o sea, no es que ella pase a ser víctima también, no, o empatía con ella, no, hay que tener empatía con la engañada, pero, Y también pero por no aquella quitarle la mujer que engañó. responsabilidad al hombre porque el hombre termina siendo como que lo engatusó, lo embrujó, mejor dicho, ¿sí me entiendes? O sea, queda el hombre en un punto como el rey que, o sea, porque él fue el que hizo la falla, él era el del compromiso. Entonces regresa con la esposa con una vida feliz y la otra quedó desprestigiada. Es que también muchas veces pasa, o sea, cómo estamos tan acostumbrados, ¿no? Por nuestra cultura patriarcal y machista, que en realidad muchas de las veces esas otras han sido tan pobres como la engañada, porque muchas veces ellas también son engañadas, muchas veces los maridos no dicen que son casados y muchas veces les prometen que no, ya no aman a su esposa, que se van a separar y que a la que aman es a ella. Entonces, muchas veces esas también son unas pobres mujeres engañadas. Ujú. Sí, es más que de pronto, digamos, no para no ir al caso particular de la situación, de cómo se hayan dado los hechos y demás, pero sí es como esa alianza
femenina, ¿sí? Donde nosotros no participamos de ese discurso culturalmente aceptado, desde esa óptica patriarcal, donde la responsabilidad es de la, perdón, voy a decir esa palabra, de la vagabunda, de la tal por cual, ¿sí? Es como que se deslegitima totalmente a la mujer y al hombre no se le da ninguna responsabilidad. Con el solo hecho de nosotros ampliar la perspectiva, abrir un poco esa puerta para reconocer con una mirada de género la situación, ¿sí? Y reconocer que hay unas responsabilidades también allí del género masculino. Ya estamos siendo sororas, ¿sí? Ya estamos enfrentando esa correlación entre los poderes que siempre se ven como aceptables en un discurso de odio frente a ese tema de infidelidad, ¿sí? Entonces, es a partir de esas pequeñas cosas, de notar el evento, de notar dónde está ese sexismo, de poner al hombre en el lugar de la mujer, a la mujer en el lugar del hombre y poder visualizar realmente si es un discurso que está generando violencia de género, para yo solidarizarme con la víctima de ese discurso, ¿sí? que violenta su dignidad, ¿ya? Retomo lo que Lili. las palabras. También yo diría, aportaría un poquito más. Bueno, de hecho, pues, en mi experiencia yo he aportado un poquito más. Hemos dicho que el empoderamiento de la mujer, ¿verdad?, se puede lograr cuando ella también tiene una independencia económica. Y en la mayoría de las personas, de las mujeres con las cuales nosotros nos relacionamos, son mujeres que no tienen una independencia económica, que dependen totalmente del marido y carecen de muchas cosas, carecen de muchos útiles, de aseo, carecen de ni un solo dinerito para ellas, por ejemplo, si se quieren comer algo, si quieren comprar algo, todo es una dependencia del hombre, del marido. Entonces, yo en mi caso he ayudado a muchas. Bueno, por ejemplo, impulsándola. Bueno, puedes hacer algo, bueno, vas a vender esto, mira, vamos a hacer esto. Y les he ayudado. En medio de mis recursos, un recursito económico como para que ellas emprendan algo, para que ellas puedan vender, para que ellas puedan hacer y puedan tener su propio dinero, aunque sea poquito, pero que comiencen a impulsarse en eso. Entonces eso también no solamente, pues, digamos, las palabras, el discurso, los sentimientos, también hay una acción física que también, en la medida, pues, de lo que uno pueda ayudar. Ok. Ese acto del que tú hablas, Lili, digamos que yo lo vería más desde el punto de vista de solidaridad. Porque es que la sororidad Sí. tiene una visión desde la perspectiva de género, ¿sí? Y el ayudar a otro o a otra, que es una característica que nos debe identificar a nosotros, no implica ser sorora con ella, porque para ser sorora yo requiero tocar el punto exacto de la misoginia, ¿sí?
requiero tocar el punto exacto donde hay sexismo. Y es que el objetivo de la sororidad es específicamente acabar con la misoginia entre las mismas mujeres, ¿sí? Ese es el objetivo de la sororidad. Y cuando yo ayudo a otra, ¿sí? Obviamente todas esas ayudas son importantes, son valiosas, muestran amor hacia el otro, pero la diferencia específicamente entre la solidaridad y la sororidad es que la sororidad habla de un tema de género donde yo toco ese punto y yo me alío con esa persona reconociendo ese punto común que nos une, que es la misoginia de la que somos víctimas, ¿sí? O el sexismo del que somos víctimas. Y mi discurso, mis acciones, mi práctica sorora va encaminada a apuntar a eso, a romper con esa violencia de género. ¿Mm? Son muchas acciones, Sí, podrían sí, ser muchas. sí, yo lo entiendo así, bien. Se me olvidó lo que... Pero el caso que pone Lili, yo también lo veo como Sororidad. Exacto, porque ella está, o sea, de pronto enseñándole un punto de, o sea, ese es algo, o sea, una problemática de género, que es la violencia económica. Sí, desde ese punto también lo compartiría. Sí. O sea, tiene como las La dos cosas. desigualdad económica, ¿no? Sí, sí, también. Claro, porque igual lo que ella hace también pues, es solidario y también se podría hacer con un hombre que esté mal económicamente. Pero ella aquí está hablando desde el punto de vista de la dependencia económica, que también es un tipo de violencia, donde las mujeres a veces no pueden tomar decisiones o conductas que quisieran y tienen que quedarse sometidas porque dependen económicamente. Entonces mi práctica, que es ayudar económicamente, va acompañada de mi discurso, ¿no? Ahí sería sorora. Porque estoy Sí, acompañando mi eso era lo discurso al reconocer que... una falencia económica por causa de un sistema que me ha llevado a mí como mujer a ser la que no trabaja, a ser la que depende económicamente. Sí, también. Sí, correcto. Sí, así lo veo, sino que no lo había expresado así con esas palabras. Gracias, Gracias. Lili. Sí, está bien. ¿Puedo hablar? Sí, Eduardo. También cuando una mujer le aconseja a otra mujer, déjalo, no te conviene, está siendo maltratada, está siendo usada y bueno, le aconseja que haga tales cosas, porque de pronto aquella persona, por miedo, aquella mujer, por miedo o por otras razones, no divulga lo que está sufriendo, lo que está padeciendo con ese hombre, pero hay una mujer que sí, hay una amiga en el lado que le está diciendo o que le dice, tú no ves lo que te está pasando, tú no ves, abre los ojos, mira, ese hombre te está haciendo esto. Pues me parece que también es lo mismo, ¿cómo es la palabra? Sororidad. Sororidad. Está haciendo sorora con esa mujer, ¿cierto? Se está uniendo para ayudarle en un caso muy, como digamos, el Específico. caso es, y entonces
Eso era lo que quería yo decir, porque mi esposa también ha ayudado a mujeres en ese caso. Entonces, creo yo de que también eso se llama sororidad o solidaridad. Sororidad. Ujú. ¿Cómo Gracias, se Lili. define? Claro, porque la está tratando de ayudar a cambiar la realidad, que es uno de los objetivos de la sororidad. La está Ujú. tratando de ayudar a que ella modifique esa realidad donde ella está siendo violentada y que pueda librarse de eso. Y que implica un tema de violencia de género, ¿cierto? Sí, claro, por Gracias. supuesto. Ajá. César. Pues no sé, yo sí no estoy totalmente de acuerdo con esto o sea, con una de las frases que expresaba Lidardo como, mira, abre los ojos, date cuenta, ese tipo de cosas son más bien revictimizar a la que ya es víctima porque le está diciendo, mira, como tú no lo ves, por eso es que le estás pasando mal. Y eso no está bien. De hecho, durante la presentación tú misma lo mencionabas, de que esa clase de discurso no está bien, eso no es tener sororidad, ya entre una mujer y otra, eso no es tener sororidad. Ya tú le puedes ayudar a transformar su visión del mundo, pero tú no la vas a victimizar con tu discurso diciendo, abre los ojos. Ya tú no hace falta que tú le digas eso a una mujer. Lo que pasa es que tal vez es una expresión, digamos, ¿cómo diríamos? Una expresión fuerte o una expresión de pronto, pero no es eso. Es llevar a la persona a la raíz del problema, llevar a la concientización de que está siendo abusada, porque muchas mujeres piensan que eso es correcto, porque creen que el patriarcado es correcto, es una forma. Y es como llevarlas a que puedan cambiar ese pensamiento y a mirar así la raíz del problema, qué es lo que ocurre, qué es lo que está pasando. Gracias, Claro, Lili. pero el lenguaje también es importantísimo, ¿no? Porque tú no le vas a decir a alguien, abre los No, ojos. yo no estoy diciendo, Ujú. no estoy hablando del lenguaje que le estoy expresando a la persona. Es el lenguaje que tuvo Olivar, es una forma de nosotros expresar así las cosas, ¿no? No, porque igualmente el lenguaje, cuando nosotros utilizamos el lenguaje apropiado, estamos educando y el cambio de pensamiento se genera a través de la educación. Entonces, es eso. Una de las características de la sororidad es la empatía, ¿sí? Entonces, en todo, ¿cierto? Entonces es con palabras muy empáticas que no juzguen la condición de la mujer que es víctima, que ya lo hemos hablado varias veces, acompañarla, ¿sí? En esos procesos de violencia psicológica y física en una relación de pareja, se ve mucho que cuando alguien acompaña, quiero decir, una institución o una persona externa, se ve mucho que finalmente cuando la mujer no toma la decisión rápida de salir del círculo de violencia, se irrumpe hacia la mujer como la culpable, como la culpable de la situación, ¿sí? Porque ella no toma una decisión y si bien es importante que ella sea quien tome la decisión, también es importante acompañar en ese proceso de empoderar a esa mujer para que pueda tomar una decisión, porque muchas veces lo que pasa es que cuando nosotros acompañamos esos procesos de violencia de género en la pareja,
terminamos muchas veces, no digo que sea tu caso, Lili, ni el de Libardo, solo estoy haciendo como ya un cierre general. Cuando nosotros acompañamos esos casos de pareja, a veces es muy complejo porque nosotros no podemos tomar la decisión por la persona, ¿sí? Sino que esa persona que está siendo víctima requiere tomar la decisión. Y a veces cuando ella no toma la decisión en el momento en que nosotros, digamos, lo invitamos o lo acompañamos, a veces culpamos a la mujer por no tomar esa decisión con prontitud. Entonces, digamos que tendríamos que, abrazo Cindy, evaluar las dos cosas. Uno, que mi lenguaje sea empático realmente, ¿sí? Que mi lenguaje apunte a empoderar a esa mujer bajo una perspectiva de género, ¿sí? Desmintiendo muchos patrones culturales que se nos han metido en la cabeza, que ella debe soportar, que ella debe ser paciente, que así son los hombres, que son aguerridos y que por eso la violencia en casa, ¿sí? Es como desmitificar todo eso, pero también acompañar cuando esa mujer de pronto no tome la decisión de salir de ese círculo de violencia en el momento en que yo quiero que salga. Porque pues, digamos que no es fácil para una víctima salir de ese proceso, ¿sí? Entonces a veces quienes acompañamos nos cansamos en el proceso de pero ¿por qué no sale? Pero porque ella lo permite, pero ella es la que le gusta, porque, y ese discurso es el que debemos, en el que debemos tener cuidado de no caer, ¿no? De juzgar también a la víctima cuando realmente es eso, es una víctima, ¿no? ¿Puedo aclarar algo? Sí, Libar. Si ustedes de pronto se dieron cuenta, yo antes de opinar algo, yo dije más que todo hice como una pregunta. Lo que yo estaba diciendo que sucedía a muchas mujeres, es más, como dije, mi esposa ha estado interviniendo, bueno, de cualquier manera. Yo dije, ¿eso se llama sororidad o se llama solidaridad? Yo hice la pregunta, ¿no? Yo no estaba como diciendo algo eh, que como opinando algo, no, estaba haciendo una pregunta. Yo la hice y por eso dije, ¿eso se llama solidaridad o sororidad? ¿Sí me entienden? Sí, sí, perfecto. Bueno, eso. Vale, sí, y es válido que lo preguntemos y es válido que también lo debatamos, está bien que lo revisemos. Y es importante las claridades, ¿cierto? Entonces, por eso decíamos uno de los puntos de la sororidad es la empatía, ¿no? Es lo que realmente está, lo que quiere contradecir ese término, ese lenguaje violento, definitivamente no entraría dentro del término de sororidad. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando aquí. Si queremos hacer algún otro comentario, si les parece, lo hacemos luego de que termine ya la grabación. Voy a hacer la oración de cierre y detengo la grabación, ¿vale? Bueno. Amado Dios, te damos gracias, Padre amado, porque podemos reunirnos, porque podemos hilar más profundo en este tema, Señor, porque sabemos que aún nos falta mucho por aprender y también tenemos mucho que desaprender. Te pedimos que nos ayudes a que con cada tema podamos identificar más claramente nuestros errores y poder ser un pueblo activo y diligente en no solo tener el mensaje correcto, sino en poderlo practicar cada día. Te damos gracias por este tiempo congregados.
discutiendo y aprendiendo los unos de los otros. Y te pedimos que esta semana que inicie lo hagamos de tu mano, que te pongamos en el primer lugar y que nos ayudes a seguir aprendiendo y a ser hacedores de tu voluntad. Gracias nuestro Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén.